Voy ahora con el presidente de Coparmex. Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte. El gusto es todo mío. ¿Qué tema abordamos esta semana? Bueno, el pasado 3 de octubre, Leonardo, se cumplieron los 75 días de esta solicitud de consulta del gobierno de los Estados Unidos, precisamente sobre el TEMEC, este acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, en donde recordarás que firmamos que daríamos condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses, pero posteriormente se aprueba la ley de la industria eléctrica y que esto le da una preferencia en el despacho, una prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad, que claramente contraviene lo que firmamos en el TEMEC. Los Estados Unidos, al igual que Canadá, pudieron haber solicitado que se armara el panel internacional. Esta es una prerrogativa que tienen los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. El hecho de que no lo hayan llamado, es decir, que se conformara este panel, digamos, por un lado quiere decir que sigue el diálogo, lo cual es positivo, pero de ninguna manera esto se ha terminado. Es decir, esta prerrogativa, los Estados Unidos sobre todo, pero también Canadá, pues encontrarán el momento preciso para solicitar la conformación de un panel de controversias. Esto es algo que hay que evitar, el hecho de que no hayan solicitado el panel nos da tiempo para arreglar estas diferencias en la negociación y desde luego que algo de lo que en Coparmex proponemos es que veamos qué ajustes tenemos que hacer a la reforma energética del 2013 para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque necesita recursos para invertir en la transmisión y distribución, que siguen siendo un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, sin necesidad de que tenga esta prioridad de despacho. Es decir, el que haya una libre competencia y que aquel que pueda ofrecer la electricidad más económica sea el primero en que tenga el derecho a este despacho, porque eso también va a beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, el que no esté protegida, independientemente de cuáles sean sus costos, a ser el primero en ese despacho, nos parece que fortalecería también a la Comisión Federal de Electricidad. En fin, esto desgraciadamente, Leonardo, lo que está ocasionando es que se retrasen más estas grandes inversiones que podrían venir, sobre todo de empresas norteamericanas que han dicho con toda claridad que están listas para invertir en México, nada más esperando a saber si México va a respetar lo que firmamos en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el TEMEC. Estaremos pendientes del momento en que Estados Unidos y Canadá decidan convocar a esta conformación de los paneles internacionales. Ya. Presidente, aprovecho para preguntarle, ¿le parece razonable, es atendible el que el mínimo aumente 15% en esta ocasión? Bueno, sabes que es una postura de Coparmex llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar. Ya logramos que el salario mínimo rebasara la línea del bienestar individual, es decir, que a una persona con salario mínimo le alcance para la canasta alimentaria y la no alimentaria. Queremos llegar y, digamos, vamos en ese camino. Ya se logró que en la zona de frontera norte los salarios mínimos ya hayan rebasado la línea del bienestar familiar. Es también el caso de los salarios mínimos profesionales. Quiere decir que solo hace falta en el salario mínimo general, y ahí lo que proponemos es un ajuste por inflación, más una mira este monto independiente de recuperación. El análisis que hacemos es que podemos ir llevando poco a poco este salario mínimo para llegar a la línea del bienestar familiar, y por eso el número que proponemos son 6 puntos arriba de la inflación, para ir acercando el salario mínimo a esa línea del bienestar familiar, Leonardo. Muy bien, pues presidente, muchísimas gracias por la conversación. Con mucho gusto, muy buenas noches y saludo a toda tu audiencia.